¿Qué es la geometría descriptiva? La geometría descriptiva es un conjunto de técnicas geométricas que permiten representar los objetos en 3 dimensiones en una superficie plana o en 2 dimensiones. Gracias a ella es posible conocer la forma y posición de un cuerpo en el espacio viendo su dibujo sobre un plano. Se establecen 2 funciones inversas: representar formas tridimensionales sobre una superficie bidimensional y, a partir del soporte bidimensional de un dibujo, ser capaces de recomponer la imagen tridimensional representada. Cuando se trata de dibujar un objeto sobre un plano, se recurren a las proyecciones, creando diferentes sistemas de representación. Tipos de proyecciones. Los elementos que intervienen en toda proyección son el centro de proyección, que es el punto desde el que parten todas las líneas de proyección. El plano de proyección, plano sobre el que se proyecta un objeto con el fin de obtener una representación del mismo. Y las líneas de proyección, que son líneas rectas que tienen por origen el centro de proyección y pasan por los puntos del objeto a representar. Proyección paralela o cilíndrica. En este método, el centro de proyección se sitúa a una distancia infinita y todas las líneas de proyección son, por tanto, paralelas. Dentro de este método existe la proyección cilíndrica oblicua, cuyas líneas de proyección son oblicuas al plano de proyección. Y las proyecciones cilíndricas ortogonales, en donde las líneas de proyección son perpendiculares a este plano. En este tipo de proyección, el objeto proyectado y su proyección tienen la misma forma y tamaño, y por lo tanto es el adecuado para utilizarlo en los sistemas de medida. Por último, existe el método de proyección central o cónica, en donde el centro de proyección se sitúa a una distancia finita y todas las líneas de proyección son convergentes, uniéndose en un punto con posición exacta. Las proyecciones cónicas generan proyecciones deformadas y ampliadas. Sistemas de representación. Sistema de representación de planos acotados. Estudio en perspectiva. En este sistema se utiliza un único plano de proyección y se emplean proyecciones cilíndricas ortogonales. A cada punto proyectado se le asocia con un valor que es la cota o distancia al plano horizontal de proyección. Las coordenadas X e Y vienen determinadas en este plano de proyección, pero la coordenada Z correspondiente a las alturas o cotas la debemos describir al lado de cada proyección de los puntos entre paréntesis. El sistema diédrico se llama así porque utiliza 2 planos de proyección, uno horizontal, PH, y otro vertical, PV. Estos planos se cortan entre sí en una línea llamada línea de tierra, LT.
Cuando las piezas a definir son más complejas, se suele utilizar un tercer plano auxiliar, llamado plano de perfil, PP. En el sistema diédrico se utilizan las proyecciones cilíndricas ortogonales. Primera proyección sobre el plano horizontal, o planta superior, que es la vista que se obtiene cuando observamos el objeto desde arriba. Segunda proyección sobre el plano vertical, generando el alzado, que es la vista frontal del objeto. Se escoge como alzado aquella vista que describe mejor sus formas. Y la tercera proyección se realiza sobre el plano de perfil, siendo la vista correspondiente a uno de los laterales del objeto. La planta superior se debe de situar debajo del alzado. El perfil derecho debe situarse a la izquierda del alzado y el perfil izquierdo se sitúa a la derecha del alzado, según el sistema de normalización europeo. Sistemas asonométricos. Asonometría significa medir a lo largo de ejes. Es un sistema de representación gráfica que consiste en dibujar los cuerpos geométricos mediante proyecciones cilíndricas paralelas a los tres ejes ortogonales X y Z. Dentro de los sistemas asonométricos y dependiendo de los ángulos que existan entre los ejes, se generan las siguientes perspectivas. Perspectiva caballera. El ángulo formado entre el eje X y el eje Z forma siempre un ángulo recto de 90 grados, siendo un plano frontal en verdadera magnitud, mientras que el ángulo del eje Y varía respecto a los otros dos. Este eje es el que da profundidad o perspectiva. Y sabiendo que la perspectiva lo que hace es comprimir las dimensiones, tendremos que en la perspectiva caballera al único eje que se le aplica la reducción es al eje Y. Si ahora el ángulo recto lo forman los ejes X e Y, obtendremos la perspectiva militar, en donde el eje Z puede tomar cualquier ángulo, y a este eje se le aplicaría la reducción. Si hacemos que los ángulos formados entre los tres ejes sean iguales, obtendremos la perspectiva isométrica, cuyos ángulos serían iguales a 120 grados, que es un tercio de 360 grados. Al ser los tres ángulos iguales, la reducción a los tres ejes es igual a 0,816. Cuando los ángulos formados entre los ejes 2 son iguales y el otro diferente, se forma la perspectiva dimétrica. En este caso, a los ejes se le aplican dos reducciones distintas, relacionadas con los ángulos. Y por último, cuando los ángulos formados entre los tres ejes son los tres distintos, obtendremos la perspectiva trimétrica. En esta perspectiva existirán, por tanto, tres reducciones a los ejes distintas,
correspondientes a sus respectivos ángulos. La perspectiva cónica es el sistema de representación que más se asemeja a la visión humana. En ella se emplea el sistema de proyección central o cónica. Este sistema está basado en la proyección de cuerpos tridimensionales sobre un plano auxiliándose de rectas proyectantes que pasan por un punto. Si todas las líneas de profundidad convergen en un solo punto situado en la línea del horizonte, obtendremos la perspectiva cónica frontal de un solo punto de proyección o foco. Las otras dos dimensiones de anchura y altura se encuentran en planos paralelos al plano del cuadro y por lo tanto se dibujan simplemente con rectas horizontales y verticales. Cuando las dimensiones horizontales de los cuerpos se dirigen o fugan hacia dos puntos distintos de la línea del horizonte, llamados focos, entonces se genera la perspectiva cónica oblicua de dos focos. En este caso, las dimensiones de las alturas son paralelas al plano del cuadro y se dibujarían con rectas verticales. Los sistemas de representación se dividen en dos grupos: los sistemas de medida y los sistemas representativos. Los sistemas de medida son el sistema de planos acotados y el sistema diédrico, que se caracterizan por la posibilidad de poder realizar mediciones directamente sobre el dibujo. Los sistemas representativos son el sistema axonométrico y la perspectiva cónica, en donde en un solo golpe de vista se pueden apreciar las formas y proporciones de los objetos representados.